Bienvenidos y bienvenidas a nuestro episodio Matilde Hidalgo, la voz silenciosa que cambió el mundo. El espacio donde exploraremos historias que cambiaron el rumbo de la humanidad y en especial a nuestro país, resaltando a las mujeres de nuestro país que fueron exponentes en sus diferentes épocas. Hoy hablaremos de una mujer ecuatoriana cuya valentía desafió las normas de su tiempo y dejó una huella imborrable. Estamos hablando de Matilde Hidalgo de Procel, médica, activista y la primera mujer en ejercer el voto en América Latina. ¿Alguna vez te has sentido limitado por las reglas impuestas por la sociedad? Matilde las rompió todas. Quédate con nosotros y descubre su historia. Infancia y educación. El inicio de una revolución. Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo nació en Loja, Ecuador, en 1889. Era la menor de 6 hermanos y quedó huérfana de padre a temprana edad. Ecuador, a inicios del siglo XX, era un país marcado por profundas desigualdades sociales. La educación era un privilegio, reservado casi exclusivamente para los hombres, y la política estaba dominada por ellos. Las mujeres tenían roles muy limitados, y no se les permitía votar ni acceder a estudios superiores. En aquella época se esperaba que las mujeres se dedicaran al hogar, pero Matilde tenía otros planes. Su madre, Carmen Navarro, entendía el valor de la educación y la apoyó para que terminara la escuela primaria. Pero cuando quiso ingresar al colegio secundario, ahí comenzaron los problemas. En esa época, la sociedad ecuatoriana estaba influenciada fuertemente por la Iglesia y las tradiciones conservadoras. Muchas familias consideraban que el papel de la mujer debía limitarse al hogar, la crianza de los hijos y las labores domésticas. Además, el país enfrentaba problemas políticos y económicos constantes. Los cambios de gobierno eran frecuentes y la modernización avanzaba lentamente. ¿Para qué necesita una mujer estudiar tanto?, le decían. La educación superior es para los hombres, le repetían. Pero Matilde no se dejó intimidar. Insistió hasta que logró matricularse en el Colegio Bernardo Valdivieso, convirtiéndose en la primera mujer en Ecuador en estudiar el bachillerato. Imaginen la escena. Una sola mujer en un aula llena de hombres que la miraban con escepticismo. Y aún así, se graduó con honores en 1913, pero su historia no terminó ahí. Universidad y medicina, rompiendo más barreras. Después del bachillerato, Matilde decidió estudiar medicina, pero Más obstáculos. La Universidad de Quito no la aceptó por ser mujer. Pero la Universidad de Cuenca sí lo hizo, y ahí comenzó su camino como pionera en la medicina ecuatoriana. Imaginen lo difícil que debió ser entrar en una carrera dominada por hombres, soportar miradas de desaprobación y demostrar que su capacidad era igual o mayor que a la de cualquier otro estudiante. en 1921 Matilde se convirtió en la primera mujer ecuatoriana en obtener el título de médica. La primera, en un país donde las mujeres ni siquiera podían votar. Y aquí es donde comienza otro de sus grandes logros. El derecho al voto, un acto de rebeldía. En 1924, Matilde Hidalgo tomó una decisión que cambiaría la historia: inscribirse en el padrón electoral. Pero había un problema. En Ecuador, solo los hombres podían votar. Sin embargo, Matilde encontró una laguna en la ley. La Constitución decía que todos los ciudadanos ecuatorianos podían votar, pero no especificaba el género. Con esa base, presentó su solicitud a las autoridades. Imaginen la sorpresa de los funcionarios al ver a una mujer exigiendo su derecho a votar. No sabían qué hacer, así que llevaron el caso al Consejo de Estado. ¿Y qué pasó? Ganó. En 1924, Matilde Hidalgo se convirtió en la primera mujer en votar en América Latina. Un voto que no solo representaba una elección, sino un cambio en la historia.
Legado y reflexión. A lo largo de su vida, Matilde Hidalgo continuó rompiendo barreras. Fue la primera mujer en ocupar cargos públicos en Ecuador y trabajó incansablemente por los derechos de las mujeres. Gracias a su valentía, en 1929 Ecuador reconoció oficialmente el derecho al voto femenino. Y su impacto va más allá de Ecuador. Su lucha inspiró movimientos feministas en toda América Latina. Hoy, cada vez que una mujer vota en nuestro país, es gracias a pioneras como Matilde. Cada vez que una niña sueña con ser médica, científica o presidenta, su historia sigue viva. Un dato curioso es que cuando Matilde fue a votar por primera vez en 1924, muchos políticos intentaron invalidar su voto argumentando que la ley no especificaba que las mujeres podían hacerlo, pero ella había estudiado bien las leyes y demostró que tampoco había nada que la prohibiera. Lo interesante es que Matilde también fue poeta. En su juventud escribió varios poemas y ensayos sobre el rol de la mujer en la sociedad, lo que demuestra que su lucha iba más allá de lo académico y político. Se dice que su impacto fue tan grande que, años después de su victoria política, algunas universidades empezaron a recibir más mujeres como estudiantes. Matilde no solo estudió medicina, sino que también impulsó la participación femenina en otros campos profesionales. Y algo impresionante es que, pese a todos los obstáculos que enfrentó, nunca dejó de ejercer la medicina. Atendió a miles de pacientes, especialmente a mujeres y niños, asegurándose de que tuvieran acceso a atención médica de calidad. Uno de sus poemas más conocidos refleja su espíritu rebelde y soñador. En sus versos hablaba de la esperanza, el sacrificio y la lucha contra los límites impuestos por la sociedad. Muchos de estos escritos fueron publicados en periódicos y revistas de la época. A través de la poesía, Matilde mostraba su lado más sensible. En una de sus obras escribió sobre la importancia del conocimiento y la educación como herramientas para la libertad. Sin duda, su arte estaba completamente ligado a su causa. Pero Matilde no solo dedicó su vida a la lucha social, también tuvo una vida familiar. Se casó con el doctor Fernando Prócer, con quien tuvo 2 hijos. A pesar de sus múltiples responsabilidades como médica, activista y escritora, siempre encontró tiempo para su familia. Matilde Hidalgo falleció el 20 de febrero de 1974, dejando un legado imborrable en la historia del Ecuador. Su lucha permitió que las mujeres tuvieran acceso a la educación, la política y una vida con más oportunidades. Aunque muchos la recuerdan como activista y médica, pocos saben que también escribió cartas de amor a su esposo, en las que mostraba su lado más romántico y humano. Para terminar, Matilde no solo cambió la historia de Ecuador, sino que su ejemplo inspiró a muchas mujeres en otros países de América Latina a luchar por su derecho al voto y la educación. Pero el dato más importante es que Matilde Hidalgo fue una estudiante honorable de la Universidad Central del Ecuador, que aunque fue rechazada en la primera instancia, la aceptaron tiempo después, debido a sus grandes capacidades e inteligencia, por lo cual cada mujer puede sentirse orgullosamente centralina. Ahora, un poema de Matilde Hidalgo de Prócer. Mas, si mi vida es triste, si en mi suerte se mira del poscrito de la existencia, no imploraré ni buscaré la muerte, cuál término feliz de mi existencia, que en un alma tengo generosa y fuerte, para ver, con estoica indiferencia, la injusticia y sarcásticos desprecios, que hundirme quiere a sus golpes necios. Por eso, recordar su legado no es solo mirar el pasado, sino pensar en el futuro. Y así terminamos este episodio de Matilde Hidalgo de Prócer, la voz silenciosa que cambió el mundo. Matilde Hidalgo de Prócer nos enseñó que los límites solo existen si los aceptamos. Si te gustó este episodio, compártelo, coméntanos en redes y ayúdanos a que más personas conozcan historias que merecen ser contadas. Nos escuchamos en el próximo episodio.
con más relatos de personas que cambiaron el mundo. Hasta la próxima.